Días, Claro. qué temprano. Sí, llevo una vida de locos. Bueno, pues nada, empiezo a preguntar. Te quería preguntar, entrevistar a ti, porque claro, estuve escuchando todo el tiempo, o sea, no sé, muchas palabras bélicas, ¿no? Ya, Estamos en la guerra, Merkel, que esto es después de la Segunda Guerra Mundial lo más grande y tal. Y entonces, bueno, supongo que siempre te preguntan, pero me gustaría saber en qué se parece a una guerra y en qué no. vale. Luego te mandaré un artículo que escribí, porque ¿estás siguiendo mi diario, Sí, mi sí, sí, serial? un poco, sí, sí, Vale, sí. perfecto. A ver, hablamos de 27.500 muertos, oficialmente. Posiblemente el número de muertos es superior a 30.000, 33.000, no se sabe muy bien exactamente cuántos. El cerco de Sarajevo fueron menos de 12.000, o sea, menos de la mitad de las cifras oficiales y posiblemente un tercio de las cifras reales en 3 años y medio. Un cerco que empezó en abril del 92 y acabó en diciembre del 95. Y aquí en 2 meses y una semana, 2 meses y medio, estamos ahí. El primer caso fue el 3 de marzo, creo, 4 de marzo. En 2 meses y medio hablamos de el triple realmente de muertos en Sarajevo. Entonces tiene la letalidad que ha tenido este virus, es una letalidad de guerra, ¿no? Digamos, de cifras de bélicas. Yo tuve que esperar hasta 3 años la guerra del Salvador para hablar de 30.000 muertos. Eh, Tuvimos que esperar prácticamente toda la epidemia de cólera en Goma en 1994 para hablar de 30.000 muertos. Si sumas además las cifras de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, hablamos solamente en Europa de 100.000 muertos. O sea, realmente son cifras desde un punto de vista reflexivo de letalidad bélicas. Pero, evidentemente, no estamos en una guerra. Mm. Ni siquiera estamos en una guerra contra un virus, porque un virus, si se ha manifestado o si nos ha infectado, es pues que seguramente por graves errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje que se utiliza el gobierno, los militares, los médicos, los responsables médicos me refiero, los ciudadanos, los periodistas, eh, este lenguaje militar, bélico, estamos en guerra, esto es peor que una guerra, etcétera, etcétera, evidentemente no es utilizable, no se puede utilizar, porque confinamiento es una palabra también vinculada a la guerra. La gente queda confinada, como en Sarajevo, porque caían bombas. Aquí estamos confinados en nuestras casas, bueno, es duro, muy duro, pero tenemos luz, tenemos agua, tenemos calefacción, tenemos internet, tenemos televisión, las 24 horas del día, teléfono, podemos comunicarnos en cualquier momento. Y si vamos a comprar a la tienda de al lado tomates, los tomates valen lo mismo que valían antes de empezar el confinamiento. En una guerra no habría ni luz, ni agua, ni calefacción, ni teléfono, ni internet, caerían bombas sobre nuestra casa y cuando fuéramos a comprar tomates pagaríamos 15 veces más el precio. Entonces, vamos a ver, si tenemos que hablar de confinamientos y si tenemos que hablar de guerras, vayamos a lo que son guerras de verdad. A pesar de que, verdad, verdaderamente ha habido cifras de muertos que recuerdan las cifras de muertos de guerras. Bueno, ahora tengo más preguntas, pero ahora que estabas hablando de confinamiento, ¿eso es en español? ¿O porque, por ejemplo, el lockdown y todo eso también son palabras
que tienen que ver con guerra, no, ¿no? Será el confinamiento en la palabra española, ¿no? Cuando lo dices, ¿verdad? Sí, bueno, aquí se ha utilizado el estado de alarma, estado de confinamiento, restricciones de movimiento, toque de queda. Algunos han llamado toque de queda a lo que ha ocurrido. No es un toque de queda. En un toque de queda, si sales a la calle te pegan un tiro, ¿no? ¿Entiendes? Yo estaba en toque de queda en Turquía, en Chile, en Irak, en Afganistán, y si sales a la calle, los militares, los policías disparan a matar, ¿no? Entonces no es un toque de queda clásico, no es un estado de emergencia, no es un estado de sitio, es un estado de alarma porque hay una pandemia, ¿no? Entonces el vocabulario también hay que tomar, confinarse en España es una cosa, confinarse en Afganistán, en Irak o en Bosnia durante la guerra era otra muy distinta. Mi pregunta ahora también es porque normalmente te vas a sitios peligrosos y tal, ¿no? Y tu familia se queda en España y luego vuelves a un sitio como más pacífico, que está todo bien. Pero claro, ahora cambia un poco porque o sea que yo encuentro lo interesante de esto que es una crisis personal y global, ¿sabes? Decir, pero claro, ahora estás viviéndolo en casa. Es decir, es otra cosa tener también a los tuyos y tal en una situación así un poco de peligro, que hay tantos muertos, o cómo lo sientes tú. Bueno, a ver, cuando yo ahora mismo tenía que estar en Irak. El mes pasado tenía que estar en Colombia. El mes que viene tenía que estar, no, mejor dicho, el mes de marzo me iba a Colombia, 3 semanas. Justo el 18 de marzo, la semana posterior al estado de alarma, se suspendió. El mes pasado tenía que estar en Irak. Ahora tenía que estar en Camboya. Y el mes de julio tendría que estar, que no voy a estar, en Bosnia. Entonces, de repente, toda esta agenda se cayó. Entonces, yo decidí muy al principio, dije, bueno, ¿qué hago? Digo, bueno, pues me quedo en casa, leo, leo, preparo cosas de futuro, salgo a correr por las mañanas. De repente me dijeron que no, correr no es posible correr. Joder, pues no, me quedo en casa a leer. Me puse a leer un libro sobre la pandemia, lo que fue la gripe española de hace un siglo. Y cuando llevaba 7 páginas, dije, a ver, estás leyendo sobre la pandemia de hace 100 años y tienes la pandemia en la puerta de tu casa. O sea, déjate de rollos. Llamé al director de Heraldo Aragón y le dije, mira, mañana salgo a trabajar y pasado empiezo a publicar. Y así fue. O sea, llevo prácticamente 2 meses. Hoy ha hecho 2 meses que publiqué mi primera historia en Heraldo Aragón y en 20 minutos. Prácticamente he trabajado de lunes a domingo. O sea, he aplicado el ritmo de trabajo de una guerra. Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Duermo poco, estoy siempre en la calle. O sea, todo lo que he hecho ha sido en la calle, en los hospitales, en las residencias, en los cementerios, con gente en la calle, historias de prostitutas, de gente vinculada a la droga, gente que vive permanentemente en la calle, barrenderos que barren la calle, peluqueros, escritores, libreros. He hecho historias, pero con la mentalidad de estar en una guerra. Y la suerte que tengo es que tengo en mi misma casa, tengo un estudio y llevo 2 meses durmiendo en mi estudio, trabajando en mi estudio y solamente como con mi pareja y con mi hijo y ceno. Y cuando llego a casa, a la casa de mi casa, de mi estudio, pues antes me he duchado, me he cambiado evidentemente de ropa y cuando llego a la puerta de mi casa, aquí, me vuelvo a cambiar de ropa otra vez. Para evitar, evidentemente, porque yo he estado en contacto con mucha gente con coronavirus, con mucha gente, desde el principio. Que entonces la cuestión es que, claro, tú tienes mucho cuidado ahora con tu familia, pero claro, sí, pero ellos también se mueven
ambiente que no es 100%, que también hay un cierto peligro, ¿no? Es decir, ¿eso te da un poco de sensación de miedo o no? Bueno, mi pareja ha hecho teletrabajo y mi hijo estudia en la universidad, ha estado en casa. De hecho, mi hijo ha estado 2 meses sin salir. Hasta prácticamente el primer día no ha salido. Y porque además tuvo un neumotórax, entonces estábamos un poco preocupados. Y mi mujer, pues, de hecho, yo era el que compraba, o sea, iba a comprar, compraba digamos, la compra grande y el pan, la fruta de los días que tenía, lo iba trayendo yo. Ella estuvo como prácticamente 7 semanas, solamente salió 2 o 3 veces. Entonces, para mí no era el problema ellas, el problema era yo para ellos, Claro. porque yo sí que he estado en sitios con mucho coronavirus, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hemos mantenido un poco las normas de seguridad. Para mí ha sido difícil porque 2 meses durmiendo apartado de mi familia, viviendo apartado de mi familia y 2 meses sin besar a mi hijo ni besar a mi pareja, o sea, ni besarla. O sea, manteniendo la distancia de seguridad, pues es duro, claro que es duro. Prefiero hacer esto a miles de kilómetros que en mi casa, ¿no? Es lógico. Y cómo, es decir, mi pregunta también es, porque le he preguntado a un virólogo y tal, y nadie se lo esperaba, tan grande. Se esperaban un poco, pero tú has estado también en muchos, y con epidemias y tal, ¿te lo esperabas tú esto? No, yo en enero, cuando escuché que había una epidemia en China, bueno, no le di mucha importancia, sinceramente. Bueno, había habido epidemias anteriormente en China, el SARS, otros virus. Dije, bueno, eso es China, ¿no? Cuando empezó en Italia, me sorprendió mucho, pero también pensé que podía ser una zona de Italia, ¿no? De hecho, ha sido una zona, ha sido el norte de Italia, pero es verdad que la Italia es rica, la Italia es más rica, ¿no? La Italia del norte, también es verdad donde viven más personas, en Bérgamo, donde viven más ancianos, más jubilados, ¿no? Yo evidentemente estaba preocupado desde finales de febrero, ¿no? Pero ni mucho menos pensaba que íbamos a hablar entre Italia y España de 60.000 muertos. 60.000 muertos, España e Italia oficialmente. Oficialmente, claro. Exactamente. No, nunca. No me lo hubiera esperado. O sea, yo había visto epidemias de cólera en Congo, en Ruanda, epidemias de ébola. Yo estuve cubriendo el ébola. eh, Mm. hambrunas en Sudán o en Somalia, pero nunca pensé que aquí iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Nunca. ¿Tú tienes la impresión que en los sistemas un poco más autoritarios y a lo mejor con la gente civil menos individualista, sino más en ahora se controla mejor esta pandemia? No tengo ni idea. A ver, lo que sí está claro es que los sistemas autoritarios, las órdenes se cumplen mucho mejor. Si el Estado decreta el cierre, es el cierre. Si el Estado decreta que todo el mundo va con mascarilla, todo el mundo va con mascarilla. Si el Estado decreta que no se puede manifestar nadie, nadie se manifiesta. Eso en un Estado autoritario o una dictadura es lógico. En un Estado democrático no ocurre. Pero yo sinceramente creo que en España, en general, el comportamiento de los ciudadanos ha sido bastante responsable en general. Ha habido algunos problemillas, pero más pequeños problemas que grandes problemas. Lo que pasa es que se han descontextualizado. O sea, yo recuerdo la primera fotografía que hizo un amigo mío en Barcelona, en el que había mucha gente junta, y yo le llamé, oye, ¿y esto? Yo no lo estoy viendo en Zaragoza. ¿Qué está pasando? Y él me dijo que había sido un pico entre 12 y poco y 1 menos poco del mediodía, el primer día. El resto del día no pasó eso. Yo en Zaragoza no vi gente junta. Eh, de hecho, es estúpido pensar que la gente se va a juntar cuando sale con sus hijos y en cambio hace las colas en los supermercados a la distancia normal, la distancia de seguridad. O sea, ves en los supermercados las colas. Yo he visto supermercados que daba la vuelta a la manzana.
las personas van a correos y hacen la cola. Las personas y luego salen con los hijos y no hacen las colas. No mantienen la distancia. Es un poco estúpido. Al contrario, con tus hijos vas a ser más cuidadoso, ¿no? Entonces yo creo que en general ha habido una actitud bastante responsable por parte del ciudadano medio español. Y luego ha habido algunos estúpidos que se han pasado, como también se ha pasado a la policía. Algunos policías han actuado vergonzosamente, algunos políticos han actuado vergonzosamente. Y evidentemente, si tú esto lo sacas de contexto, parece que el comportamiento del ciudadano español ha sido un desastre y no es verdad. Lo que yo he visto no es verdad. O Bueno, sea, siempre pasa, ¿no? Con los medios, que se basa lo más, ¿no? Bueno, bueno, porque hay mucho interés también político. O sea, en estos momentos, mira, yo ayer saqué una historia que creo que te la he mandado, bueno, si no te la mando después, una historia sobre un médico de uno de los hospitales más importantes de Madrid que me contaba de manera cronológica cuándo tuvieron el primer caso, qué pasó, cómo fueron los protocolos, bla, bla, bla. Y era un testimonio de una persona que en su hospital han muerto más de 500 personas. En su hospital, en Madrid, uno de los hospitales más importantes. De los 5 o 6 que... me ha impresionado mucho. Lo acabo de leer esta mañana, justo. Bueno, entonces me llamó gente de Madrid, pero el presidente de la Federación de Asociaciones de Prensa de España me dijo, ¿pero por qué no se publica esto en Madrid? Digo, bueno, yo lo he publicado en 20 minutos, que es un medio de Madrid. Dice, sí, pero es que la prensa, ¿qué hace la prensa? Digo, hay un montón de gente que tiene ganas de hablar. Lo que pasa es que los medios están en una guerra, porque los medios de comunicación españoles están vinculados a los intereses y estrategias de los partidos políticos y de los grandes empresarios. Siempre. O sea, los medios de comunicación españoles ya no tienen independencia. Dependen de las subvenciones públicas y de las subvenciones privadas. Y entonces, el diario El Mundo tiene sus intereses, el diario El País tiene sus intereses, el diario ABC tiene sus intereses, La Razón tiene sus intereses, todas las televisiones tienen sus intereses, la sexta, la quinta, la tercera, la primera, todos, ¿no? Entonces, están haciendo, o sea, por ejemplo, los medios públicos no han actuado con la decencia que habría que haber actuado, ni han seguido el rastro de las mentiras del gobierno central, ¿no? Muchas mentiras, sobre todo muchas mentiras en relación a todo lo que ha sido la estrategia, los protocolos de los hospitales, la situación de los hospitales. Ha habido muchas mentiras. Sobre el control de las cifras de muertos, muchas mentiras. El gobierno de Madrid, que es del PP, bueno, ha sido nefasta la política del gobierno de Madrid, pero el gobierno del PSOE en Aragón ha sido nefasta. El gobierno del PNV en el País Vasco ha sido nefasta. El gobierno de Convergencia, o lo que queda de Convergencia en Cataluña, ha sido nefasta. O sea, que todos los gobernantes, tanto del gobierno central, de los dos partidos que están coaligados, como de las instituciones autonómicas, da igual cuál sea el partido, PP o PSOE, ha sido desastrosas. Desastrosa. Tenemos más de 50.000 sanitarios infectados. O sea, yo he visto en plena pandemia sanitarios y personas de residencias con equipos de emergencia en lugares donde había COVID-19, pero mucho, que eran unas medidas de seguridad vergonzosas, vergonzosas. Y no se le puede echar la culpa a la residencia, porque esto es una pandemia. Es una pandemia que es el gobierno, es el Estado el que tiene que intervenir y tiene que distribuir el material, tiene que controlar el material. Entonces los partidos políticos han hecho la guerra entre ellos y los medios se han hecho la guerra entre ellos y no han hecho con seriedad, no se han dedicado a profundizar en los problemas graves de la pandemia y de los problemas graves sanitarios y económicos. Ahora viene una historia durísima que va a ser cómo vamos a salir económicamente de esta situación. Yo hoy mismo he escrito una historia diciendo que la pandemia está aireando la pobreza crónica de este país. Crónica. En Aragón, en las últimas 2 semanas, 3.000 personas más dependen de la ayuda de los bancos de alimentos para comer. 3.000 personas más. En Aragón, que somos un lugar pequeño y bien digamos, equilibrado económicamente. O al menos parecía.
una cosa, y ahora que se han hecho tantos fallos de todos lados, también es verdad que es una cosa nunca vista, ¿no? Pero, ¿qué crees que se podía mejorar ahora para el futuro, para como si, porque esto todavía no ha terminado, es decir, va a terminar el coronavirus, hay que luchar contra él, luego el impacto económico, es decir, no sé, tirar todo en una dirección, ¿no? Mira, yo soy muy poco optimista. O sea, la gente dice, no, esto va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, el medio ambiente, el consumo más lógico, ¿no? Esto es mentira. O sea, el día 31 de diciembre, cuando levantemos la copa de champán o de cava para brindar, por el 2021 habremos olvidado todo lo que ha pasado en el 2020. Todo. Los españoles en general tenemos poca memoria de cualquier cosa. Nos acomodamos rápidamente a los cambios. Ahora estamos confinados, vale, pero dentro de 3 meses habrá normalidad, entre comillas, o nueva normalidad, como quieran coño llamarla, ¿no? Y haremos lo que nos digan. Somos muy poco autocríticos. En este país hay muy poca autocrítica, ni Mm. política, ni sanitaria. O sea, estamos, todo el mundo, o sea, si tú le hubieras preguntado al español medio cómo es el sistema de salud español al 31 de diciembre del 2019, todo el mundo hubiera puesto que el sistema de salud español es el mejor del mundo. Eso se ha dicho muchas veces. Y ahora hemos visto que no es verdad. Era una mentira. Tenemos muy buenos sanitarios, los sanitarios han hecho un trabajo impresionante, pero ellos mismos, por ellos mismos, han multiplicado las horas, el esfuerzo, han sido muy valientes porque muchos de ellos se podían haber ido a sus casas a descansar, han hecho jornadas laborales, cuidado, que también se las pagan, ¿eh? O sea, que el médico de urgencia no está 24 horas en el hospital por 0 euros. O sea, cobra en una guardia de 24 horas de hospital un jefe de servicios, cobra un montón de dinero. ¿Entiendes? Entonces, te quiero decir que todo se ha hecho, pero se ha hecho, ¿no? Entonces, tenemos un sistema sanitario que hacía aguas desde hacía mucho tiempo, desde hace 10 años, 15 años. La asistencia primaria estaba hecha un desastre, pero es que esto yo cada vez que voy me iba a mi médico de cabecera, me lo decía. Mm. Es que tengo 5 10 minutos. minutos, 10 o 5 minutos por paciente. Mm. Porque si a ti te dedico 12 al siguiente, le dedico 12, en vez de salir de aquí a las 11, salgo a la 1, ¿no? Y luego tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Yo soy muy poco optimista. Creo que va a pasar lo mismo de siempre. Mucho bla, 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 bla. Muy español. Mucha crítica de cara para adentro y muy poca autocrítica y crítica política. Muy poca, ¿no? Y entonces, pues los que votan al PP votarán al PP, y los que votan al PSOE votarán al PSOE, y los que votan a Podemos votarán a Podemos, porque se dirán que el culpable es el otro. O sea, igual que la Comunidad de Madrid le echa la culpa al gobierno central y el gobierno central le echa la culpa a la Comunidad de Madrid, el PNV le echa la culpa al gobierno central, pues va a pasar un poco lo mismo de siempre. O sea, a ver, hay países en Europa donde no pasa esto. En Alemania no ha pasado esto. O Mm. sea, en Alemania había un acuerdo político y la canciller Merkel ha acordado con todos los Länder, ¿no? Una Mm. política, evidentemente que Alemania está mejor preparada para enfrentarse a una pandemia. Bueno, pero es un país de Europa, como nosotros. Los españoles deberemos plantearnos por qué dependemos tanto de las empresas chinas para tener material quirúrgico, ¿no? ¿Por qué no hemos invertido en sanidad? ¿Por qué estamos invirtiendo menos en sanidad que Alemania o que Francia o que otros países? Yo no tengo mucha confianza en que vayamos a cambiar nada de nuestra vida cotidiana. Al contrario. Oye, y esta la teoría esta de conspiración, que el virus pues viene de un laboratorio y no viene, que no es, que viene de otra. ¿Qué opinas de eso? Porque en Alemania ahora está aflorando un montón también. Es decir, Bueno, a ver, el otro día me dijo un colombiano que iba a pedir dinero al Banco de Alimentos y que había vivido en Colombia en la época de los cárteles
es de Medellín, de una familia muy grande de Medellín, familia de 14 hermanos que vivían en la Comuna 7 de Medellín, que yo conozco muy bien y que sé que fue muy violenta, donde la gente de Escobar estaba allí en los años 80 y 90, y me dio una frase fantástica que no la he metido todavía en ningún reportaje. Me dijo que la Tercera Guerra Mundial la ha ganado China sin apretar el gatillo. Genial, muy colombiana, ¿no? Pues, como tanto el día obsesionado con la muerte, pues, y con la violencia, y le dije, joder, digo, me has dado un titular. Sin apretar el gatillo, la ha ganado. No sé, a ver, de esta crisis hay países que van a salir muy reforzados. Alemania va a salir muy reforzada. Y está la Comunidad Europea. China va a salir muy reforzada. Turquía va a salir muy reforzada. Turquía ha sido un país listo y ha hecho las cosas mejor que otros países. Quizás ha tenido menos impacto el coronavirus. Hay países que van a salir muy reforzados en Europa. Polonia, Hungría. Porque sus líderes van a decir que ellos han tenido menos muertos porque el régimen es mucho más centralizado, más controlador, más autoritario. Mentira, mentira, mentira. Eso es mentira. Si ha habido menos muertos, menos coronavirus en Polonia y en Hungría, o en las provincias, en los países bálticos, ya sabremos por qué. Ya buscaremos la situación. Igual que ha habido menos coronavirus en Andalucía o en Canarias, en España, o en Valencia, porque ha habido menos coronavirus en Valencia y mucho más en Cataluña, cuando están en la misma costa. Bueno, pues todo esto, porque también es verdad que en Madrid, en Barcelona, en París, en Milán, son los grandes centros estratégicos de muchas conexiones aéreas y muchos turistas y mucha gente que viene de aquí y de allá. Lo que está claro es que habrá gobernantes que se van a beneficiar y gobernantes y países que que van a perjudicar. España e Italia van a quedar muy tocados, porque turísticamente son países que dependen del turismo. Son países muy dependientes económicamente y muy dependientes en todo lo que son las industrias estratégicas. O sea, en estos momentos en España se está hablando de que Nissan ya se quiere llevar la producción a Francia, y otras empresas automovilísticas van a aprovechar la crisis para dejar de invertir en España. Esto va a ser muy duro para este país. Se va a aprovechar la crisis para tomar decisiones económicas y pues posiblemente industrias que están ahora en España se van a ir a Hungría o a Polonia. O sea, porque estratégicamente es más beneficioso, la mano de obra es más barata, todavía más barata que en España, y al mismo tiempo las empresas quieren ganar más dinero. Entonces va a ser muy duro para este país, y para Italia va a ser muy duro la crisis. En cambio, pues habrá otros países que son menos dependientes. Portugal, por ejemplo, es un país más pequeño, menos dependiente del turismo, que ha hecho las cosas mejor que en España. Por ejemplo, ¿por qué Portugal hay tan pocos muertos? Es que yo lo entiendo, no me cuesta entender. Pero también es verdad que cada país cuenta los muertos a su manera, ¿no? También, sí, pero los muertos, los muertos van a aparecer. Los muertos van a aparecer porque es muy fácil. ¿Cuántos muertos hubo el año pasado en marzo y cuántos se ha visto este año? ¿Cuánto hubo en marzo, en abril, y cuánto ha ido este año? ¿Cuánto ha habido en mayo? ¿Cuánto ha ido este año? Esto, el Estatuto Nacional de Estadística de cada país lo va a decir. La verdad, una pregunta. Hace años tú me dijiste que esa otra frase que yo recuerdo, que normalmente como corresponsal de guerra, o te matan al principio como principiante porque no sabes, o al final porque sabes demasiado. Entonces, ahora mismo tengo la impresión, con la primera no se puede comparar, pero ¿tú crees que hay momento ahora la gente, pues claro, está confinado con el gel, la máscara, pero notas que la gente pues ya se está soltando, se están juntando? ¿Tienes la impresión que esa frase también vale ahora, que a lo mejor puede haber otra ola, que la gente, esa que ya está harto, no lo tiene tomado tan en serio? A ver, mira, yo tengo a mi lado siempre gel, siempre, en el bolsillo, y me limpio las manos 1000 veces, ¿no?
porque subo, bajo, bajo, subo, me pongo las zapatillas y me pongo gel, llego a casa y me pongo gel, llego al coche después de salir de casa y me pongo gel. Lo estoy haciendo a menudo, ¿no? Entonces, pero llevo en el bolsillo, aquí llevo otro, o sea, lo tengo muy claro, muy, muy dentro de la cabeza. La mascarilla lo mismo. Tengo mascarillas, tengo las que uso, las que tengo, las que guardo, incluso algunas que he usado mucho, las tengo guardadas por si las moscas, por si nos quedamos sin mascarillas, ¿no? Luego las tiraré todas, evidentemente. Eh, Mucha gente ha estado 2 meses en casa, no ha salido. No ha salido. Salían a comprar. Entonces, ahora es cuando empiezan los problemas serios, que empieza a haber pues más contactos. Yo hoy me voy a comer a casa de mis cuñados. Son 4, nosotros somos 3, 7. Su casa es más grande, vamos a comer allí por primera vez. Yo, Pues porque podéis, ¿no? Porque sí, estamos, claro, estamos aquí. A otro planeta ahora mismo, digo, en España. Vale. Exactamente, en Zaragoza se puede hacer. Entonces, yo he ¿Pero estado. todos con mascarillas os vais a poner a comer? No, Bueno, bueno, a comer no es posible. Pero yo he ido a casa de ellos, yo he ido. Y cuando he ido a su casa, no he entrado en la casa. Solamente un día entré, o sea, llegaba a su casa y en la puerta me echaba en los zapatos lejía, me limpiaba las manos, iba con mascarilla y, y me sacaban un café, me tomaba un café a 2 metros. La última vez fui, pero entré en la casa con unas bolsas de plástico, las manos, tal y cual. Entonces, porque yo se lo dije, digo, el problema no soy vosotros, el problema soy yo. Yo soy el que puede llevar el virus. Entonces, no quiero, bajo ningún concepto, que alguno de vosotros, alguna de vosotras tenga el virus, o sea, acoja el virus por mi culpa, ¿no? Pero yo lo tengo muy claro. La gente no tienes la impresión que va a haber un momento que dice, ¡guau! Me da igual, porque ya lo están haciendo, ya se están manifestando, juntando, es decir. A ver, yo creo que es el primer día que salió la gente a los bares en Zaragoza, porque ya hay gente que ha ido a los bares, pues ya empezó al principio de la mañana, al principio, todo era muy ordenado, porque había poca gente. O sea, a las 9 los bares se abrían y la gente se sentaba en las mesas y tal y cual, pasaba la gente más o menos. A las 10, a las 11, pero a las 12, entre 12 y 1:30, había muchísima gente en la calle. Como además los bares tenían mesas por todas partes, había que dar rodear y mucha gente pues protestaba porque no se mantenía la distancia de seguridad. Luego mucha gente se encontraba, ha habido imágenes sobre todo de gente joven, ¿no? Bueno, no sé. Lo que está clarísimo es que si va a haber lo que es absurdo es como te decía yo antes, que hagamos cola para ir al mercado y luego no seamos capaces de mantener el mismo criterio cuando vamos a un bar. O sea, nos prohíben, tenemos problemas para volar en avión por el momento, sabiendo que es complicado, y luego no seamos capaces de mantener unas normas mínimas de seguridad en nuestro entorno. Es un poco absurdo. Si vas a hacer una cola para comprar y estás ahí aguantando la cola 20 minutos, 25, 30, 40 minutos, 50 minutos, no parece estúpido que salgas con tu hijo pequeño o con tu hijo adolescente y no mantengas la misma estrategia mental, que te relajes. Es un poco estúpido, ¿no? Cuando en realidad ya no eres tú el único que sales con personas que dependen de ti, que son menores o son ancianos. O sea, tú sacas a pasear a un anciano sabiendo que esa persona es un grupo de alto riesgo, de altísimo riesgo. A ver. En total, supongo que los conflictos ahora se quedan un poco sin cubrir, ¿no? Los que hay Claro. internacionalmente, ¿no? Bueno, en los últimos años también es verdad que, por ejemplo, Yemen, Siria, Afganistán, Irak, lo estaban cubriendo fotógrafos locales, periodistas locales. O sea, en Siria, la mayor parte de la cobertura que ha habido en los últimos 5 años lo han hecho desde que empezaron los secuestros locales. Y Yemen, todos locales. Por lo cual, esos locales están trabajando, ¿no? Igualmente. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que pasa en Siria ahora y lo que pasa en Yemen, a nadie le interesa mientras que esto siga así. El problema grave es que
la pandemia se está comiendo, se está engullendo todos los desastres que hay habituales en el mundo. No interesa a nadie. Pero aunque haya coronavirus en Siria o haya en Yemen coronavirus, no le interesa, porque el coronavirus de Yemen le puede interesar a los yemeníes, pero no a los españoles, que tienen también coronavirus. O sea, a nosotros nos interesa el nuestro, ni siquiera estamos prestando atención a lo que ocurre en los países vecinos. De todas maneras, yo creo que hay momentos que la gente ya no va a escuchar nada del coronavirus, que ya empieza, por lo menos yo lo noto en Alemania hablando, que están como diciendo todo menos el coronavirus. Pero claro, cosas bélicas y tal tampoco, porque se quieren evadir un poco, ¿no? Es decir, claro. Ese es el problema, que todos los temas, digamos, digamos, de impacto bélico, de violencia, o sea, el coronavirus va a hacer una especie como de... va a crear la idea de que va a decir la gente, pero ¿cuántos muertos? Solamente hay 50 muertos, pero si aquí había días de 900 muertos con el coronavirus. Si todavía seguimos teniendo ayer 102 muertos, pero ya veremos el lunes o el martes. O sea, entonces va a crear una especie como de burbuja en el que la seguridad nuestra seguridad va a ser más importante que lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Y como se va a hacer, como el desconfinamiento va a ser por comunidades y por áreas sanitarias, los zaragozanos estarán preocupados por lo que pasa en Zaragoza, los de Huesca con los de Huesca, los de Teruel con los de Teruel, los de Guadalajara con Guadalajara, los de Logroño con el Logroño, los del País Vasco. O sea, va a ser todo mucho más mirarse a lo que pasa en mi vida, no la vida de los demás. Con lo cual vamos a volvernos más individualistas, con total seguridad. Yo también lo veo. Ahora, te pregunto, lo que siempre pregunto es, ya lo has respondido antes, un poco más negativo, pero ¿ves algo positivo de esto? Bueno, a ver, me ha impresionado, a mí personalmente me ha impresionado mucho que hay sectores laborales de la sociedad que han actuado con una gran responsabilidad. O sea, todos los trabajadores de los supermercados, mal pagados, maltratados, pero mal pagados hasta la vergüenza, haciendo horas muchas veces sin pagar. Pues todos han estado trabajando. También es verdad que han ido a trabajar porque tenían que trabajar, porque no les quedaba otro remedio, ¿no? Algunos se hubieran quedado en sus casas, seguramente, ¿no? Pero bueno, han actuado con mucha responsabilidad. El personal sanitario, en general, ha dejado a un lado todo lo que son las reivindicaciones históricas de los médicos, de las enfermeras, y se han puesto a trabajar. No se ha escuchado ni una sola protesta, hasta ahora, ¿no? Y estaban viendo que se estaban infectando, y la gente seguía trabajando y trabajando, ¿no? Y no ha colapsado el sistema sanitario por los trabajadores. Porque si hubiera sido por los políticos, por los directivos, por los jefazos, hubiera colapsado todo el sistema. Porque ha sido un desastre la política sanitaria. Un gran desastre. Por ejemplo, me ha impresionado mucho a mí. Yo he hecho alguna historia de Zaragoza pues sobre los barrenderos, la gente que barre las calles. Toda esta gente, ¿era necesario salir a la calle todos los días? Pues no. Porque como no hay gente en la calle se ensucia menos. A pesar de que me decían que había muchas más cacas de perro que nunca. Porque la gente, como no hay gente, dejaba las cacas de los perros en la calle, ¿no? Pero verdaderamente la ciudad no era necesario limpiarla todos los días. Y en cambio se ha limpiado todos los días. Me ha impresionado mucho los voluntarios que han trabajado repartiendo deberes a los niños que no tienen sistemas, no tienen ordenadores ni teléfonos para poder seguir las clases. Sobre todo las familias de niños en situación irregular, indocumentados o que viven hacinados en pequeñas casas. Yo he estado visitando con estos trabajadores casas donde vivían el padre, la madre y 4 hijos en una habitación. Venían de Mali o de Gambia o de cualquier país africano, ¿no? O latinoamericano. Los voluntarios que han distribuido
ayuda a personas sin hogar, ¿no? O sea, ayer estuve trabajando el tema y claro, aquí hay un lugar que se llama El Refugio, que se creó hace 378 años, en el siglo XVII, y han tenido que multiplicar el esfuerzo porque tienen, de golpe, les ha llegado 700 personas más solamente en ese sitio, 200 familias, 700 personas, con una media de 3,5 personas por familia, que necesitan comer hoy, no mañana, hoy. Y han hecho un esfuerzo, o sea, mientras que se estaban haciendo los papeles, la tramitación, ellos estaban recibiendo comida. Porque, claro, decían, no, es que los papeles van a llegar 10 días, pero yo necesito comer hoy. No tengo nada en la nevera, llorando. Entonces, a mí esta gente me ha impresionado mucho. ¿Entiendes? Me ha parecido bastante patético, vergonzoso el comportamiento de las instituciones públicas dejando a todos sus funcionarios en casa. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza estaban paralizados. En un momento de necesidad de servicios sociales, los trabajadores estaban en sus casas, algunos haciendo teletrabajo. No, disculpe, no sé de qué estamos. O sea, esto es una crisis energética, es una alarma sanitaria, una alarma económica, una alarma social. Hay que estar en la calle, no en tus casas. O sea, hay gente que se ha tirado 2 meses de vacaciones, cobrando hasta el último euro. Pero mucha gente, sobre todo los funcionarios públicos. A mí esto me parece vergonzoso. Contra su voluntad, algunos de ellos. Pero, o sea, yo he pasado por sitios de Zaragoza donde tenía que haber gente esperando allí las 24 horas del día, esperando a las personas que vienen con problemas serios y no había nadie. Y ponía un cartelito poniendo, en caso de urgencia, llame a este teléfono. Y te ponía, pero la urgencia no es el coronavirus. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? No, es increíble. O sea, estupideces como esta. No sé. Ya. Me Bueno, ha sorprendido positivamente sí, unos comportamientos y otros pues, muy negativamente. ya. Y te pregunto dos cosas, ya te dejo libre. Solo, ¿te lo puedes? Otra cosa importante. Dime. Me ha parecido vergonzoso que muchos periodistas se hayan quedado en sus casas. Con todos mis respetos. Esto no es una crisis para hacerla desde la casa. A ver, yo entiendo que haya personas que estén en casa. Y de hecho, en Heraldo Aragón, una semana antes, se hizo un sistema de teletrabajo buenísimo y todos los trabajadores, o sea, los técnicos de Heraldo Aragón consiguieron que una empresa tecnológicamente en el siglo XIX pasara al siglo XXI prácticamente en 72 horas. Y fueron los técnicos y fue magnífico. Entonces, hubo gente que se fue a sus casas porque, bueno, algunos tenían patologías previas, otros podían trabajar desde casa y se ha hecho bien. O sea, yo eso lo veo lógico, que tú pongas en riesgo el menor número de personas, pero tiene que haber trabajadores en la calle, trabajando, en los sitios sensibles de la pandemia. O sea, no se puede cubrir una guerra desde miles de kilómetros, como no se puede cubrir una pandemia todo el día con enganchado al teléfono. No, eso no. Y lo que más lo que más me ha deprimido y me ha parecido son que ha habido periodistas que públicamente, algunos muy conocidos, han dicho que lo sensato es quedarse en casa. No, disculpe. O sea, ¿cómo le vas a decir a un sanitario que no vaya a trabajar a un hospital? ¿Cómo le vas a decir a un policía, a un guardia civil que no vaya a trabajar para mantener el orden público? ¿Cómo le vas a decir a un periodista que se quede en su casa? Yo he escuchado este tipo de estupideces por parte de algunas personas, que además lo han justificado, ¿no? Decían, no, es que lo importante es la familia. No, perdona un momento. ¿Qué coño lo importante es la familia? Si es tu familia, cuando llegues a tu puta casa, ¿no? Pues mantienes la distancia de seguridad y coges, porque además algunos de los que hablaban de esta manera tienen casoplones de 250 metros cuadrados. Te coges tranquilamente y haces lo que hago yo. Yo lo he hecho. Yo no he puesto en peligro a mi familia o he intentado ponerle el menos posible peligro. Entonces, algunos estúpidos periodistas conocidos, a los que ya llamo directamente estúpidos,
y que si me cabreo voy a dar los nombres, ¿no? No, te lo digo de verdad. Se dedican a hacer comentarios obscenos. El periodismo no es una bonita voz, ni es un rostro retractilado por cirugía estética, ni es una metáfora, ni un adjetivo que buscas en el diccionario para que al día siguiente tu crónica delante de tu ordenador esté muy bonita y que todo el mundo se masturbe con ella. No, eso no es el periodismo. El periodismo es salir a la puta calle a trabajar y ver cuáles son las contradicciones de una sociedad cuando el impacto de una pandemia saca a colación, airea, como yo decía hoy, toda la pobreza crónica, ¿no? Una pandemia lo que produce es que se desborda los equilibrios económicos y saca a la luz pública todo lo que no queremos ver. Y eso hay que cubrirlo, hay que cubrirlo. Se lo digo yo a quien sea. Entonces, te sorprende que haya personas con nombres y apellidos, algunos a los que yo respetaba, que ya no respeto, ¿no? Que se pongan a decir estupideces de este calibre, ¿no? Quería solo lo dejas es de todo lo que has hecho hasta ahora, porque estabas todos los días, ¿qué es lo que más te ha impactado? Es lo único, es decir, todo, hay una cosa en especial que no te vas a olvidar de esta pandemia. Mira, yo he vivido momentos, o sea, yo no conocía Zaragoza. Yo vivía en Zaragoza desde hacía 35 años, pero no conocía Zaragoza. Ha sido impresionante salir con tu coche, Zaragoza y Aragón. No conocía y hacía, pero claro, de repente sales de tu casa y vas por la ciudad vacía, pero vacía. Yo he ido días que no me he encontrado a ni un solo coche y he hecho kilómetros y kilómetros. O he ido a 100 kilómetros a un entierro, ¿no? Hice una historia que se llamaba La tía Tony no murió sola, porque era mi tía Tony. Y fui al entierro a 100 kilómetros de aquí, 110 kilómetros, porque no quería que fuera enterrada sola. Y porque todos los familiares no podían ir. Y fui. Entonces les pedí a los familiares que me escribieran sus sensaciones y luego hice un artículo. Pero yo fui y estuve allí y vi cómo ella murió en casa. No coronavirus, pero le pusieron sospechosa de coronavirus. Tenía 96 años, murió de un problema, digamos, pulmonar, pero no tenía coronavirus. Y claro, a poner sospechosa, los servicios funerarios aplicaron los protocolos de coronavirus. Entonces, claro, yo fui porque si no, se enterraba sola. La incineraron y luego la iban a enterrar las cenizas con la de su madre, que yo la conocí. Su madre murió con 100 años, ¿no? Le tenía mucho cariño, que es un poco la tía de mi pareja, no es mi tía siquiera, sanguínea. Entonces, bueno, este tipo de historia. Por ejemplo, el de repente salir a la calle con los barrenderos y enterarte de que la primera persona con la que hablo, aquí al lado de mi casa, o sea, estamos hablando, yo vivo aquí, en la calle de al lado, salimos digamos, el cuartelillo de los barrenderos está aquí cerca, fui a porque yo quería hacer los barrenderos de mis calles. Una historia, a ver quién son. Entonces de repente salimos y me cojo a una. Yo sabía que había una barrendera muy curiosa que yo quería hablar con ella, pero lo que no podía imaginarme que nada más empezar iba a salir con ella. Y salíamos andando y esta barrendera es la hija de la chunga. La chunga es una bailaora de flamenco que era prima hermana de Carmen Amaya. Carmen Amaya es la bailaora más universal que ha habido en este país y cuyas fotografías de su funeral las hizo una amiga mía, Colita, una fotógrafa catalana. Entonces nos pusimos a hablar con una barrendera de Zaragoza de su tía Carmen Amaya, mientras que ella compraba un cartón de cigarros aquí en el kiosco, porque cada día se fuma un cigarro, y mientras que fuimos hablando, empezamos hablando de Carmen Amaya, o con un barrendero. Luego me encontré otro barrendero que era licenciado en Filosofía y Letras. Me encontré un barrendero que todas las tardes leía El Quijote.
por tercera vez. Yo le pregunté, ¿pero te gusta mucho leer? Sí, sí, mucho. ¿Y por qué estás volviendo a releer el Quijote? Porque en tiempos de gran tristeza, el Quijote te alegra la vida y te da ganas de reír. O sea, me encontré personas como estas, que son los barrenderos que trabajan aquí. Hice una historia y ahora cuando salgo a la calle, los veo, todos me saludan. Gervasio, adiós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muy bueno tu reportaje, no sé qué. Algunos de ellos los tengo en mi teléfono móvil y les voy mandando cada día a Pilar, la hija de la chunga, le mando cada día mi crónica. Y ya le he dicho que cuando acabe todo esto tenemos que quedar un día, tomarnos unas cervezas y hablar realmente, ¿no? Todos, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Mm. O, por ejemplo, una historia muy dura que hice fue una historia sobre hospitales, sobre residencias, donde yo entré con un equipo médico formada por un sanitario, por una médico y un enfermero, en un momento en el que una residencia, especialmente una, en una semana se pasó de 0 casos a 5 muertos por coronavirus, 4 muertos por otras razones, pero algunos eran coronavirus, de 62 residentes, la mitad, más de la mitad tenían coronavirus, más de la mitad de los trabajadores tenían coronavirus. Fotografía de personas el martes que se murieron el martes por la noche. Fotografía de personas el miércoles que se murieron antes del domingo cuando publiqué la historia. Y no publiqué ni una sola cara de estas personas, porque no quería que sus familiares vieran cómo estaban sus seres queridos de los que no se pudieron despedir en el periódico. Entonces hice una historia sobre las manos. Entonces montamos 5 páginas en Heraldo Aragón y en una pusimos, hice un texto muy bonito, creo que es un texto que quedó muy bonito, manos reveladoras. Entonces, en vez de mostrar caras, mostré manos. Y el lunes pasado fui de nuevo al equipo sanitario con mis fotografías y les pregunté de todas las personas que yo había fotografiado quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos. Y les dije, cuando acabe esto, voy a llamar a la residencia y les voy a decir que se pongan en contacto con los familiares por si alguno de los familiares quiere alguna fotografía de su ser querido antes de morir. Porque en ese momento, cuando tú morías en una residencia, llegaban los servicios funerarios. Aquí en Zaragoza eran rápidos, media hora. En Madrid tardaban horas y horas y a veces días. Llegabas allí, entraban con el ataúd a pie de cama, agarraban el cadáver, lo metían en el ataúd, lo desinfectaban, lo cerraban y lo sellaban. 1 minuto duraba esto y se lo llevaban con los equipos EPI de arriba abajo. O sea, ese era el velatorio de la persona que moría. Ese era la despedida. El coordinador de la residencia me lo decía llorando. Me lo describió llorando de esta manera. Entonces, este tipo de cosas sí que me ha impresionado muchísimo, ¿no? Hice una historia porque en un centro de aquí, a 40 kilómetros de Zaragoza, hubo un brote de coronavirus al principio y entré. Y estuve con los que estaban con coronavirus y los sospechosos. Había 5 con coronavirus ya, y había otros 30 y tantos con sospechosos, de los que la mitad tenían coronavirus. Hice una historia dentro de la residencia muy, muy potente. Entonces, claro, los discapacitados no entienden que se les aísle, no entienden que no se pueden abrazar. Y hay una foto muy bonita que tomé del director del programa y no besándose, pero saludándose a través del cristal, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes sí que creo que son importantes y ese tipo de experiencias son inolvidables. Bueno, Gervasio, muchísimas gracias por tu tiempo, 1 hora. Muchas gracias, y mucha suerte y mucha salud, ¿eh? Muchas gracias a ti también. Gracias a ti por todo, ¿vale? Marta, en algún momento, ¿no? Chao, hasta luego. Me alegro mucho de verte. Chao. Gracias, hasta luego.